Toda esta información está, pero esta es una información ya puntual, ya se da por segura. Los motores de inducción no tienen escobillas. La corriente en el rotor es inducida por el campo magnético del estator. Aproximadamente 5% de los motores eléctricos usados en la industria son motores de repulsión. Un motor de repulsión es un motor eléctrico con el rotor conectado a la fuente de energía a través de escobillas montadas sobre el conmutador, como el de la licuadora, vaya. Pero ese motor no es de inducción, o sea, ese ya tiene el rotor conectado a la fuente de energía. Los de inducción son los famosos jaulas de ardilla, ¿no? ¿Sí vieron la diapositiva? Los motores de repulsión pueden desarrollar mayor torque que los motores de inducción. ¿Sí? El uso extensivo de los motores de inducción en la industria se debe a lo siguiente: la energía eléctrica trifásica es el estándar en el suministro de energía eléctrica para todas las instalaciones comerciales industriales. Los motores, acuérdense, la energía trifásica es más barata que la monofásica. Los motores trifásicos son de simple construcción y requieren mínimo mantenimiento. Es común encontrar en la industria motores trifásicos que han trabajado en aplicaciones industriales por más de 10 años sin una falla. Pero cuando fallan, pues para el que arregla motores es un negociazo, ¿no? Sobre todo si es alguna compañía que le trabaje a Pemex, porque se cobra casi el triple, ¿no? Entonces, todo lo que crece a la sombra de la industria petrolera, pues es un buen negocio, porque la verdad es que el flujo de dinero ahí que entra es bastante grande. Y hay periodos buenos y periodos malos, entonces hay que saber administrar lo que le llaman las vacas gordas y las vacas flacas, ¿no? Pero es un negociazo esto. Los motores trifásicos, ya les dije, ¿no? Que pasan pueden pasar hasta más de 10 años, pero si fallan, en algunas aplicaciones que están muy extremas, pues pueden fallar. Normalmente es porque el motor no es de la capacidad adecuada y lo sobrecargan y se queman, ¿no? O no seleccionaron bien el motor para la aplicación adecuada. Realmente es un error de selección de motores ahí porque el ingeniero o el técnico no supieron seleccionar bien el motor. Funciona, hace la función, sí la hace la función, pero ahí deberías tener un motor de cierto tipo para que no se viera afectado por el ambiente en el que están. Por algunos otros detalles técnicos a la hora de seleccionar un motor. Los motores trifásicos son menos caros que otros tipos de motores de la misma potencia, tanto en el consumo de energía eléctrica como en su fabricación y su mantenimiento. También están disponibles en una amplia selección de tamaños y velocidades que otros tipos de motores. Los trifásicos cuestan menos en su operación por caballo de potencia que los motores monofásicos o los motores de corriente directa. Los motores trifásicos tienen una característica de velocidad regularmente constante y están disponibles en un amplio rango de características de torque. ¿Sí? Es importante que el motor dé el torque adecuado para que pueda llevar la carga. Los motores trifásicos arrancan de forma autónoma, no requieren de ningún método de arranque. ¿Por qué? Porque se presenta lo que es el campo giratorio ahí con las tres fases.
El estator es la parte estacionaria de un motor de corriente alterna. Bueno, eso ya lo habíamos visto. El rotor es la parte giratoria. Al igual que el motor monofásico, el trifásico requiere de un campo magnético giratorio. Sin embargo, el trifásico no requiere de componentes adicionales para producir el campo magnético giratorio, como lo que es el capacitor, ¿no? O los polos sombreados, ¿sí? O la fase dividida. No requiere. Ya de manera automática arranca una vez que lo conectas, le suministras la energía eléctrica. El campo magnético giratorio se establece automáticamente en el estator cuando el motor trifásico se conecta a las líneas trifásicas de energía del sistema de alimentación trifásico. Es decir, ustedes conectan, se establece el campo giratorio en el estator. En ese momento induce voltajes induce corriente, voltaje y campo magnético sobre el rotor y empieza el funcionamiento del motor. Las bobinas del estator están conectadas en forma de 3 devanados separados. A esos devanados debemos llamar fases. Cada fase contiene 1/3 del número de bobinas del total. ¿Por qué? Porque tengo 3 fases, A, B y C. Si yo junto todas las bobinas de las 3 fases, pues la sumo, ese es todo el total. Entonces, el total de bobinas la divido en 3 fases, pues cada fase va a representar 1/3, nada más. Miren, aquí pueden ver el conjunto de bobinas, ¿no? Con la letra A mayúscula tienen un polo y con la letra A minúscula tienen el polo opuesto, ¿sí? Tienen las 3 fases A, B y C. Ahí se ve en la gráfica de abajo. Bueno, en la parte de arriba ven la imagen del estator y el rotor, ¿no? Ahí como está girando, pero es un diagrama esquemático solamente. En el caso de abajo del diagrama que está abajo, ustedes ven cuando la fase alcanza su pico máximo, en qué posición guarda el rotor, ¿sí? El polo norte y el polo sur del rotor con respecto a la fase A. En el caso de la fase B, ¿sí? ¿Cómo queda el rotor? En el caso de la fase C, ¿cómo quedaría? Acuérdense que el estator, sus bobinas no se mueven, pero el campo magnético sí está girando. En el caso y eso hace que el rotor gire. El campo magnético gira, más no las bobinas, ¿sí? Eso es lo que hace que el motor gire y no tenga necesidad de un capacitor o de algún otro elemento que lo haga girar. Pero sí se ven las 3 fases, ¿no? A, B y C. Cada fase es colocada en el motor de manera que quede a 120 grados de cada una de las otras 3 fases. Acuérdense, el motor tiene su giro completo, son 360 grados. Si tú divides los 360 grados entre las 3 fases, pues te va a tocar de a 120 grados. ¿Sí? Entonces así quedan ubicadas cada fase a 120 grados. Como cada fase alcanza su pico a los 120 grados, un campo magnético rotativo se produce en el estator y a su vez se induce en el rotor. Ahora, fíjense bien por qué les hago esta diapositiva. No confundan los grados eléctricos y los grados mecánicos. No los deben de confundir, es algo muy común eso. De hecho, casi nadie lo sabe.
Miren ustedes, tienen ahí motores trifásicos. Bueno, en este caso tienen motores ahí donde en el lado izquierdo, en la columna izquierda, tienen los grados mecánicos en una revolución. ¿Sí? Los grados mecánicos son cuando gira completamente el rotor, pues son 360 grados. Ahora, del lado derecho tienen los polos. Cada polo, ¿sí?, está a 180 grados eléctricos. Cada polo. Ahora, si tenemos dos polos por 180, nos va a dar 360 grados. Por lo tanto, una revolución completa equivale, de 360 grados mecánicos, equivale a 360 grados eléctricos en un motor de dos polos. Pero en el motor de cuatro polos, una revolución completa del rotor, o sea, 360 grados mecánicos, con cuatro polos, ya los grados eléctricos son diferentes, porque se multiplican los cuatro polos por los 180 grados, y te va a dar que en un motor de cuatro polos vas a tener 4 por 180, te va a dar 720 grados eléctricos en una sola revolución del rotor, lo que equivale a 360 grados mecánicos. Cuando tiene 6 polos en el rotor, una revolución completa del rotor, pues son 360 grados mecánicos, pero en grados eléctricos sería 6 polos por 180, le daría 1080 grados eléctricos. Y de igual forma, si tienes 8 polos en una revolución, pues los grados mecánicos serían 360. Pero multiplicar los 8 polos por los 180 grados eléctricos les daría 1400 grados eléctricos en una sola revolución. Siempre va a haber 180 grados eléctricos de un polo al siguiente. Entre un polo y otro al siguiente, su desfasamiento eléctrico son 180 grados. Para desarrollar un campo magnético giratorio en el motor, las bobinas deben de ser conectadas al voltaje apropiado. Este nivel de voltaje es determinado. ¿Sí lo están viendo la diapositiva o no? Sí, profesor. Es determinado por el fabricante y se estampa en la placa del motor. Hay o sea, los voltajes se le llaman voltaje sencillo o voltaje doble o voltaje dual. Cuando es de un solo voltaje el motor, o que se le llama motor de voltaje simple, opera solamente a un nivel de voltaje. Por ejemplo, si es a 220, pues a 220. Con un voltaje simple, los motores trifásicos son más baratos de fabricar que los motores de voltaje doble y mucho más baratos que los monofásicos, ¿no?, de la misma capacidad y de rotor embobinado. Los voltajes típicos de los motores trifásicos son 230 volts, 460 y 575 volts. Estos son datos de los fabricantes de Estados Unidos. Normalmente todos los motores los fabrican allá, ¿no? Existen otros rangos de voltaje en motores trifásicos como son 220 volts, 200 volts, 208, 220 y 280. Entonces normalmente nosotros decimos, no, pues está conectado a 220. Bueno, ahí está. Que está conectado a 440, bueno, 460. También ahí está. Sí, ustedes van a ver que en la industria, por ejemplo, en las bandas transportadoras,
Ustedes ven un motor pequeñísimo, así que casi les cabe en las dos manos. Si tú extiendes las dos manos, ahí entra el motor. Pero ese motor no pesa tanto, no está tan grande porque es trifásico. Consume menos corriente que un motor monofásico que tuviera la misma potencia. Y ese motor monofásico, por supuesto, sería enorme, no les cabería en las manos, pues sería muy enorme, muy pesado, no lo aguantarían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese motor está a 440. ¿Sí? Ahora, si es de 220 y es trifásico, de todos modos ya va a pesar, ¿no? Pero si es de 440, pues va a ser más pequeño todavía, porque el calibre del alambre magneto que utiliza es mucho más delgado y por lo tanto pesa menos. La corriente es menos, acuérdense. ¿Sí? Ustedes ya vieron todos los cálculos en el transformador, dependiendo de la conexión delta estrella. Aquí es igual. Por eso no se espanten cuando vean un motor trifásico de tanta potencia. Oye, eso está chiquitito, ¿no? ¿Sí? En una conexión en estrella, el final de cada una de las tres fases están conectadas internamente entre sí, como formando un punto común, no un punto neutro. En un momento dado, si quieres usar ese punto, y puedes sacar el neutro. Las otras puntas o finales de cada fase son llevadas externamente y conectadas a la fuente de energía eléctrica. Vamos a ver la figura. Es muy simple. Miren, ahí tienen los tres conjuntos de bobinas A, B y C. Las tres fases. Podríamos decir que el final de cada bobina, de las terminales de cada bobina se conecta en un punto común y ya las otras terminales las sacamos, le llamamos T1, T2 y T3, las sacamos hacia la parte externa del motor y de ahí la conectamos al suministro de energía eléctrica, ¿no? Que son las línea 1, línea 2 y línea 3. ¿Sí? El arrancador, que es lo que en este caso es un contactor, no lo voy a confundir con un método de arranque, porque este motor, si tú lo conectas directamente, arranca, los otros no. Esto que llamamos aquí arrancador del motor starter, es un elemento de control, ¿sí? Que nos sirve para controlar y para proteger al motor. Ahí ven ustedes los contactos, ¿sí? Con la letra M, y tienen los contactos principales y tienen aparte una protección de sobrecarga, ¿sí? Por calentamiento, una protección térmica. Allá ven ustedes arriba cómo se conecta la línea 1 a la terminal 1, línea 2 a terminal 2, línea 3 a terminal 3. Esta es una conexión en estrella. Lo que vamos a ver en el siguiente mes es cómo se opera toda esa parte del control del motor, ¿sí? Cómo se manejan los contactores, las bobinas principales, las bobinas auxiliares, la estación de botones, porque normalmente presionamos un botón para que arranque el motor, ¿no? Para energizarlo más bien y pueda arrancar. Las terminales llevadas al exterior del motor se etiquetan como terminales 1, 2 y 3, T1, T2, T3. Cuando el motor está conectado en estrella, a las líneas de suministro eléctrico trifásico, las líneas de suministro y las terminales del motor se conectan L1 a T1, ya cuando eso ya lo vieron en la figura anterior. Motores conectados en delta, ¿sí? En una conexión en delta, cada fase del motor se conecta a continuación de la otra entre sí a manera de formar un circuito de lazo cerrado o una delta o un triángulo. En cada punto donde las fases se conectan, se llevan al exterior como terminales 1, terminales 2 y terminales 3. T1, T2 y T3 se conectan a las líneas L1, L2 y L3, y al igual que en los motores conectados en estrella. Ahí está la imagen. ¿Sí? Pueden ustedes apreciar
cómo está el interior. Las bobinas dentro del motor están conectadas en delta. El inicio de una bobina se conecta al final de la otra. O el final de una se conecta al inicio de la otra. El final de la bobina A se conecta al inicio de la bobina B. El final de la bobina B se conecta al inicio de la bobina C. El final de la bobina C al inicio de la bobina A. En esos vértices que forman esos puntos de la delta, se sacan las terminales hacia las líneas hacia el exterior del motor y salen 3 puntas. Esas 3 puntas le vamos a llamar terminal 1, terminal 2, terminal 3, fase A, B y C. En el caso, pues ya lo conectamos a las líneas de suministro L1, L2 y L3 de manera respectiva. No está complicado, esto es sencillo. Bueno, les toca a ustedes hacer un análisis funcional del motor trifásico y envían esa actividad, ¿sí? Análisis funcional. Yo creo que lo que había que resaltar aquí, pues, es que al final de cuentas el motor se conecta a la energía eléctrica, al suministro, pero pues se conecta ya sea en estrella o en delta. La otra, los grados eléctricos. No, en otro aspecto no necesitamos de un capacitor de polos sombreados o algo así por el estilo, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre lo visto en el tema? Pues de mi parte no, profesor. Sí, de hecho, el motor, acuérdense que el motor puedes tener doble voltaje, puedes decir que esté a 220 y a 460, que tenga las dos opciones, que lo puedas conectar a 220, 440, 460, como quieras. El detalle ahí es de que las bobinas de la fase A se dividen en 6 secciones, o hasta en 4 secciones. Pero normalmente se dividen en 2 secciones, igual que los motores que estuvimos viendo anteriormente. Ustedes tienen ahí las imágenes. Si quieren conectar, si tienen dividido, o sea, la sección de la fase A en 2 partes, en 2 secciones, la fase A como 2 grupos de bobinas y la fase B como 2 grupos de bobinas y la fase C como 2 grupos de bobinas. Si la conectan en serie, los 2 grupos de bobinas de la fase A, ¿sí? Las 2 bobinas las conectan en serie, una al lado de la otra, o sea, una a continuación de la otra, perdón, y así la fase B igual, en serie, y la fase C en serie, las 2 bobinas de cada fase en serie, pues van a aguantar un mayor voltaje. Si esas secciones de las bobinas de la fase A la conectan en paralelo y la fase B en paralelo, las bobinas, las 2 secciones, y la fase C, las 2 bobinas o grupos de bobinas las conectan en paralelo, pues van a tener ahí que pueden conectarlo a un voltaje menor. Entonces pueden conectar a 220 y a 440 el grupo de bobinas o el motor, pues, al final de cuentas. Es igual que en las diapositivas del motor monofásico que les presenté anteriormente. Pero acuérdense que aquí son motores trifásicos, pero el esquema es el mismo. Y aquellos no se conectan en el delta o estrella. Estos hay más detalles del motor trifásico, mucho más, pero creo que esto es lo básico y lo importante. Con esto de la conexión en delta y estrella y ver que hay un dispositivo externo que es un contactor que va conectado a una estación de botones, es para que tengamos un control manual o automático del funcionamiento del motor, que lo podamos energizar, ¿sí? No podemos conectar el motor y dejarlo energizado ahí, empatar los cables, porque pues siempre va a estar funcionando, y para apagarlo pues tenemos que desempatar los cables, ¿no?
Tiene que ser con un botón. Igual, tanto los motores monofásicos como los trifásicos llevan su botón de energizado para energizar el motor y que le llegue. Por ejemplo, la licuadora pues tiene un botón, ¿no? Le picas ahí el botón y ya se energiza. Claro, tiene diferentes velocidades. Pues bueno, para cada velocidad tienes un botón. Lo mismo con la lavadora, pues tienes un motor ahí. Tienes un botón. Prácticamente tú conectas, se ilumina el tablero de la lavadora, pero tienes que aplicarle ahí unos botones para que el sistema Fuzzy Logic seleccione la velocidad adecuada. Ok. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, ya está por terminar la primera hora. Nos conectamos en 15 minutos, a las 8:15, a las 8:10, perdón. Y aquí les espero a las 8:10. Ustedes mientras dedíquense a trabajar con su... Les doy un break de prácticamente 15 minutos, 14 minutos para que tomen algo y retomen su trabajo y hagan su análisis funcional. Lo mandan a su coordinador de equipo y ya prácticamente con esto concluimos esta parte de introducción a los motores y nos vamos con control de motores. Vamos a empezar a ver cómo se conectan los motores. ¿Sí? Ya pueden salir. Ok, profesor, ahorita ahí nos vemos al rato entonces. Sí, en